Bueno, jóvenes, continuamos entonces con la presión en los líquidos. Em, Hemos definido hasta ahora entonces todo lo que tiene que ver con la hidroestática, ¿sí? Hemos visto el concepto de densidad, el concepto de presión general. Ahora vamos a enfatizar en la presión de los líquidos. Yo creo que cada que han ido a piscina, pues ustedes han experimentado una sensación de presión, ¿sí? En los oídos a medida que te vas sumergiendo en la piscina, ¿no? A medida que se sumerge más, la presión aumenta en los oídos. Entonces, es importante, ¿sí? Que podamos definir o entender el por qué a medida que profundizamos en el agua, esa presión se va aumentando paulatinamente. Y se debe básicamente a que la masa de agua que hay sobre nosotros en ese momento pues es mayor, entonces genera mayor presión, ¿sí? Es importante entonces mirar cómo se puede explicar físicamente este fenómeno. Ahora para eso vamos a tener detenidamente, ¿sí? Una explicación en la siguiente figura. Miremos la figura A, es un vaso, un cilindro, ¿sí? Eh, pues lleno de agua. El agua está generando una presión sobre las paredes del cilindro, normalmente, ¿sí? En la figura A. Cuando sumergimos un material, ¿sí? Cuando sumergimos un objeto, hagamos de cuenta que somos nosotros en la piscina, ¿sí? En cada punto de las paredes de ese sólido, o sea, de ese objeto, el líquido ejerce una fuerza en dirección perpendicular. Recordemos la tercera ley de Newton. Entonces, si nosotros nos sumergimos, aplicamos una fuerza adicional a las paredes del cilindro o de la piscina y las paredes de la piscina nos devuelven esa fuerza con igual magnitud perpendicularmente. Entonces ahí está el fenómeno de presión, ¿sí? También explicado a partir de la física dinámica de Isaac Newton. Vamos a considerar ahora, ¿sí? Un cilindro, como lo vemos en la parte izquierda de la figura 1. Consideremos un cilindro que está lleno de agua, o sea, de un líquido determinado. Recuerde que estamos con presiones en líquidos. Ese valor de H corresponde a la columna de agua que está dentro de ese cilindro, ¿sí? Y esa columna de agua genera una presión en el fondo del cilindro, del vaso, ¿sí? Y esa presión está aplicada sobre un área determinada. Entonces en la parte inferior vemos una A mayúscula que genera, nos está explicando que ese es el área del cilindro, ¿sí? El área circular del fondo del cilindro. No sé si recuerdan cuando hicimos un ejemplo sobre los tacones de una señora generando presión, vimos cómo hallar el área de un círculo, ¿sí? Prácticamente el fondo del cilindro es un círculo. Entonces allí está el fenómeno explicado. Miremos las ecuaciones de la parte derecha, voy a ir explicando paso a paso. Recordemos que según la segunda ley de Newton, fuerza es igual a masa por aceleración. En este caso, si estamos hablando en este cilindro, pues la aceleración, como el sólido está quieto, perdón, el líquido está quieto y el sólido también, no hay movimiento porque estamos en hidroestática. Entonces, la aceleración aquí es la gravedad. Entonces, nuestra fórmula quedaría como que fuerza es igual a masa por gravedad, ¿sí? Cuando miramos la ecuación de presión y cuando miramos la ecuación de densidad, recordamos que densidad es masa sobre volumen. Al despejar el concepto de masa, me quedaría entonces que masa es densidad por volumen. Entonces vamos a reemplazar este concepto de masa en la fórmula de fuerza. Entonces vemos que en vez de colocar masa, vamos a colocar densidad por volumen y quedaría que la fuerza es igual a la densidad por volumen por la gravedad. Como el volumen de un cilindro, ustedes lo pueden buscar
en internet el volumen de un cilindro, aquí estamos hablando de un cilindro, es área por altura. Con eso obtenemos cuál es el volumen o el contenido de un cilindro, o sea, lo que puede contener un cilindro, que es el volumen. Entonces el volumen del cilindro es área por altura. Entonces vamos a reemplazar el valor de volumen por el del cilindro, ¿no? Por el volumen del cilindro. Entonces la ecuación me quedaría que fuerza es igual a la densidad del líquido multiplicada por el área por la altura, que es el volumen del cilindro, y multiplicado por la gravedad. Bien, pero sabemos, de acuerdo a la ecuación de presión, ¿sí? Recordemos que presión es fuerza sobre área, ¿sí o no? Pero si necesitamos despejar fuerza, me quedaría que fuerza es igual a presión por área, ¿sí? Entonces, donde está el valor de fuerza, reemplazamos esa definición. Entonces, no, me quedaría que presión por área, que es fuerza, es igual a la densidad por el área por la altura por la gravedad. Vamos a despejar presión, el área pasa a dividir y como se repite en la parte superior en el numerador y en el denominador se cancela área. Entonces, el concepto de presión en los líquidos en reposo, o sea, hidroestática, es que presión es igual a densidad por altura por gravedad, ¿sí? Entonces es muy importante que la tengan en cuenta. Esa es la presión en cualquier punto dentro de un líquido, ¿sí? Analicemos esa ecuación que obtuvimos, que es la presión en los líquidos. Entonces, recuerde, presión igual a densidad por gravedad por altura. Dice, pues que a partir de esa fórmula, pues podemos deducir tres conceptos generales. Que la presión en un punto del interior de un líquido en reposo es proporcional a la profundidad, o sea, a la altura. O sea, que a medida que aumentamos la profundidad, aumenta la presión. Ahí está la explicación de por qué a medida que nos sumergimos en la piscina, la presión en nuestros oídos aumenta. Pues al aumentar la altura o la profundidad, entonces aumenta la presión porque son directamente proporcionales. Segundo, en caso de que se consideren dos líquidos diferentes a la misma profundidad, la presión es mayor cuando el líquido es más denso, o sea que aquí participa la densidad. Si el líquido que tenemos es más denso, ¿sí? Aumenta la densidad, así el punto o el objeto esté a la misma profundidad, entonces la presión va a ser mayor. O sea que la densidad incide en el valor de la presión, ¿sí? De acuerdo al material, pues, o el líquido que estamos tratando. Y tercero, dice que la presión no depende del área del recipiente. O sea, el recipiente puede ser grande, puede ser redondo, puede ser eh, lo que ustedes quieran. Pero el área no tiene en lo absoluto. O sea, puede ser una piscina gigantesca como una piscina pequeña. Los conceptos de presión solamente están dominados por la profundidad y la densidad del líquido en el cual se está sumergiendo el objeto, ¿sí? Y mucho menos va a depender del volumen del líquido, o sea, no importa la cantidad de agua que tú eches, ¿sí? Lo que importa es la profundidad a la cual te sumerges. Entonces puede haber una piscina con muchísima agua y otra con muy poquita agua. La cantidad de agua no te puede asustar de que la presión sea mayor y pues se vaya a hacer dificultoso salir a la superficie. No, es la profundidad a la cual estás. Entonces no importa si la piscina es muy grande o la piscina es muy pequeña, la presión aumenta solo dependiendo de la profundidad a la cual te sumerjas. Vamos a ver un concepto que se denomina ecuación de la hidrostática, ¿sí? En las diapositivas anteriores vimos la ecuación básicamente de presión de un solo punto sumergido en un líquido, ¿sí? Un punto o un objeto. Aquí ya vamos a generar una relación entre dos o más puntos, ¿sí? En la ecuación de la hidrostática, lo que hacemos es que comparamos qué sucede con la diferencia de presiones entre dos puntos, uno que se encuentra sumergido a una profundidad determinada y otro a otra profundidad determinada diferentes, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Y aquí entonces encontramos una cosa que se llama la ecuación de la hidrostática, ¿sí? Es muy importante. Y para eso miremos la figura, hay dos puntos, uno que es el punto 1, ¿sí? Tiene una altura h1,
digamos que está ubicado, vemos en la parte inferior, y tenemos el punto 2 que está como ubicado en la parte media, que tiene una altura 2, ¿sí o no? Entonces el punto 1 que está, digamos, prácticamente en el fondo, recibe una columna H1, ¿sí? De agua, o sea, una altura, una distancia de agua, una altura de agua H1, y el cuerpo 2 recibe otra columna de agua muy diferente porque está ubicado prácticamente en la mitad del recipiente. Entonces los dos van a ejercer o van a recibir diferentes columnas de agua, ¿sí? Cuando hablo de columnas de agua, estoy hablando de la altura, o sea, la cantidad de agua que se encuentra sobre el recipiente o la profundidad a la cual se encuentra ese punto o ese objeto. Entonces miremos a la mano derecha el análisis. Ya sabemos que en la ecuación de la diapositiva anterior que obtuvimos, que es sobre presión de un punto dentro de un recipiente con un líquido, sabemos que la presión del punto 1 sería la densidad, ¿sí o no? Aquí estamos hablando que es el mismo líquido, agua, suponiendo, es el mismo líquido para los dos puntos. La situación es el mismo ambiente. Entonces, la presión 1, o sea, el punto 1, será la densidad por la gravedad por la altura 1, ¿sí? La columna 1. Y la presión del punto 2 sería la densidad por la gravedad por la columna 2. Miren que lo único que varía aquí es la columna de agua, o sea, la altura o la profundidad a la cual se encuentra el punto. ¿Qué hacemos? Vamos a hallar la diferencia de presiones en estos dos puntos. Cuando hablamos de diferencia de matemática es resta. Entonces vamos a restar la presión 1 menos la presión 2. ¿Qué sucedería cuando hago una resta de esas dos presiones? Una diferencia. Entonces, pues resto sus definiciones. Entonces sería densidad por gravedad por altura 1 menos densidad por gravedad por altura 2, que son los valores de presiones, ¿sí? Entonces, si hacemos un factor común, vemos que el factor común en esa diferencia es H1, ¿sí o no? Disculpen, de densidad y gravedad se repiten en los dos, en la resta, entonces salen como factor común, y en la mitad o en el centro, entre paréntesis, quedaría lo que queda, que es H1 menos H2. Recuerden, factor común, eso es un tema básico. Entonces, la ecuación fundamental de la hidrostática dice que la presión 1 menos la presión 2 es igual a la densidad por la gravedad cuando están en el mismo líquido, multiplicado por la diferencia entre las alturas, ¿sí? O sea, las columnas de líquido que se encuentran sobre los puntos. Esa es la ecuación de la hidrostática. Vamos a analizarla. Entonces dice que presión 1 menos presión 2 es igual a densidad por gravedad multiplicada por la diferencia de las alturas o columnas. Vemos allí una figura, la figura 3, ¿sí? Miremos que aquí quiero explicar, pues, con respecto a lo que está en la literatura de la mano derecha. Miremos que hay tres puntos, el punto A, el punto B y el punto C. Miren las formas en las cuales se encuentran, digamos, estos sifones, se le llaman así, ¿sí? Y podemos observar allí, dentro de esa figura, ¿sí? En hidrostática se le llaman vasos comunicados a esos sifones, ¿sí? Vasos comunicados. A pesar de que los tres puntos están, digamos, afectados o están en formas diferentes, ¿sí? Sus secciones son diferentes, esos sifones, entonces podemos observar o podemos concluir que la presión en los tres puntos es igual. ¿Por qué? Porque la columna de agua, o sea, la altura de agua que se encuentra sobre ellos es la misma, están al mismo nivel. No importa que el C tenga un cuello de cisne más delgado que el A, que es un cilindro más grueso, no importa. ¿Sí? No importa la cantidad de líquido, recuerden, lo que importa es la profundidad. Y como los tres puntos están en la misma profundidad, entonces tienen la misma presión. Esa es la explicación. ¿Sí? Entonces miremos ahora dos análisis de la ecuación de la hidrostática. Entonces dice que la diferencia de presiones entre dos puntos de un fluido en reposo, recuerdo, en reposo, depende básicamente de la diferencia de sus alturas. ¿Por qué? Porque la densidad del líquido es la misma y la gravedad es la misma, ¿sí? Entonces es la diferencia la que radica allí en la diferencia de presiones. Y dos, dice que si los dos puntos están a la misma profundidad, ¿sí? En el interior del líquido, soportan la misma presión independiente de la forma del recipiente, y eso lo explica la figura 3.
Un ejemplo aplicado de la ecuación fundamental de la hidrostática, aplicado lo hacen, por ejemplo, los albañiles, ¿sí? Cuando quieren nivelar una pared o quieren hacer una nivelación. Entonces ellos quieren que sobre una pared en un punto P, ¿sí? Se coloque una medida determinada y que en otro extremo, en un punto Q determinado, ¿sí? Lejos del punto P, se coloque otro punto pero que queden a la misma altura, ¿sí? Que no vaya a quedar un punto más alto que el otro. Entonces, digamos que van a tirar un techo. Entonces quieren que los techos queden nivelados en todos los puntos de la casa sobre la pared. Entonces, lo que hacen es que miden con un nivel, ¿sí? Que es una manguerita llena de agua transparente, y allí ellos pueden marcar el nivel de agua, ¿sí? Los puntos generan la misma altura de columna de agua. Bueno, vamos a ver un ejemplo aplicado de todo lo que acabo de explicar. El día de hoy lo que ustedes van a hacer es básicamente ver este material, van a investigar como actividad, van a investigar algunos ejercicios en donde se aplique la ecuación fundamental de la hidrostática, ¿sí? Algunos ejercicios donde se aplique la ecuación fundamental de la hidrostática, por lo menos unos 2 o 3 ejercicios, los van a consultar y van a tratar de resolverlos o interpretarlos. Entonces en su cuaderno van a hacer un análisis, ¿sí? De esos ejercicios, cojan uno o cojan dos y van a analizarlo y van a explicar cómo obtuvieron los valores allí, los referentes con respecto a digamos, a este video. Miremos este ejemplo, dice que por una de las ramas de un tubo en U, y ahí vemos la figura, ¿sí? Que inicialmente contenía agua, todo el tubo contenía agua, y por una de las ramas se vierte aceite, una columna de aceite, ¿sí? Entonces, esta columna de aceite tiene una altura H de 22 centímetros y dice que la diferencia de las alturas de la columna es de 20 centímetros. Determinar la densidad del aceite. Ya sabemos que la densidad del agua es 1 gramo por centímetro cúbico. De acuerdo a esta gráfica, entonces hacemos el proceso de solucionar el ejercicio utilizando la ecuación fundamental de la hidrostática, o sea, las diferencias de presiones. Ya sabemos que como el punto 1 y el punto 2 están ubicados en el mismo nivel, mírenlo en la gráfica, entonces hablamos de que la presión 1 sería igual a la presión 2, pero aquí hay un referente, que en la presión 1 es agua y en la presión 2 es aceite. Que en la presión 1, ¿sí? La densidad del agua es 1 gramo por centímetro cúbico, y en presión 2 no sabemos la densidad del aceite, ya lo vamos a obtener. Sabemos que la altura de la columna de agua, ¿sí? Es de 20 centímetros, mientras que la columna de la columna de aceite es 22 centímetros, ¿sí? Hacemos los reemplazos, despejamos la variable que no tenemos, que es densidad de aceite. Como pueden observar allí, la verifican en su calculadora y encontramos entonces la densidad del aceite, que es de 0,9 gramos por centímetro cúbico. Van a revisar este ejercicio, lo van a tratar de hacer en su cuaderno, van a investigar 1 o 2 ejercicios donde se trabajen también este tipo de problemas y me van a enviar evidencia de ese trabajo personalizado, ese trabajo individual. Que estén muy bien.